En un enorme castillo de torres doradas, vivía la princesa Valentina, una niña de cabellos dorados y ojos azules llenos de curiosidad. Pero su castillo tenía un problema, siempre estaba desordenado. Juguetes por el suelo, vestidos apilados en las sillas, y hasta un zapato en la lámpara. Un día, su papá, el rey Nicolás, entró al salón y resbaló con un peluche. Valentina exclamó: ¿Cómo podremos recibir invitados en este desastre? El castillo debía estar impecable porque esa noche habría un gran baile real. Príncipes, princesas y caballeros vendrían de todo el reino a celebrar. Pero con tanto desorden, nadie encontraba nada. Los cocineros tropezaban con juguetes en la cocina, los músicos no hallaban sus instrumentos. «Esto es un caos», dijo la reina Sofía. Valentina, con su vestido rosa cubierto de brillantina, se encogió de hombros y dijo: «El castillo está un poco creativo». Pero el rey negó con la cabeza. «No es creatividad, hija, es un desastre. Si no lo arreglamos, nadie podrá bailar esta noche». Valentina intentó ordenar a su manera. Escondió los juguetes debajo de la alfombra, apiló los platos sucios en un rincón y cubrió el polvo con una tela elegante. «Listo», dijo. Pero cuando el mayordomo pasó, tropezó con la alfombra abultada, los platos cayeron y una nube de polvo cubrió todo. La reina, con paciencia, tomó las manos de Valentina. Ordenar no significa esconder las cosas. Significa darle su lugar. Si todos ayudamos, lo haremos rápido y será divertido. Valentina suspiró y aceptó el desafío. La princesa se puso un delantal y organizó un plan. Los juguetes iban en su baúl, la ropa en su armario y los platos en la cocina. Parecía fácil. Pero el castillo era enorme, y Valentina no sabía por dónde empezar. Justo cuando pensaba que tardaría días, llegaron los ayudantes, los sirvientes, los cocineros, los guardias e incluso el gato real, Bolita, que movía alegremente su cola. Todos tenían una tarea, y Valentina dirigía como una verdadera reina. Mientras unos barrían, otros lavaban ventanas y los cocineros volvían a preparar el banquete. Valentina se dio cuenta de algo sorprendente: ordenar podía ser divertido si se hacía en equipo. En medio de la limpieza, encontró su diadema favorita bajo la cama, una carta antigua en la biblioteca y hasta un zapato real que llevaba días buscando. «Ordenar tiene sorpresas», dijo emocionada. Después de horas de trabajo, el castillo brillaba como nunca. Las lámparas resplandecían, los salones estaban despejados y la mesa del banquete tenía el mantel más elegante del reino. «Increíble», dijo el rey, impresionado. Esa noche, los invitados llegaron y quedaron maravillados. La música sonaba, la comida estaba deliciosa y todos podían moverse libremente sin tropezar con juguetes. Valentina bailó feliz, sabiendo que gracias a su esfuerzo, el baile fue un éxito. Antes de dormir, Valentina miró su habitación ordenada y sonrió. Ordenar no es aburrido, es como armar un rompecabezas donde todo tiene su lugar. Desde entonces, nunca dejó que su castillo volviera a ser un desastre. Desde aquel día, la princesa Valentina disfrutaba mantener su castillo en orden. Y cuando algún día se le olvidaba, Bolita el gato le recordaba que el orden hace la vida más fácil y divertida. Y vivieron felices, en un castillo limpio y reluciente, por siempre jamás.